Buenas, hola. Mi nombre es Juan Sebastián Muñoz Suárez y el tema que me tocó fue sobre el fondeo de la banca en tiempos de crisis. Voy a hablar unos puntos importantes sobre ese artículo, sobre el fondeo, que fue, primero, la estabilidad en el sistema financiero durante la pandemia. Se puede resaltar que durante la pandemia los bancos, esas entidades crediticias pudieron solventarse sin, sin saber que ellos no pudieron obtener ingresos por los intereses que ellos recaudaban sobre los deudores. Otro fue la medida que tomó la Superintendencia Financiera mediante la circular 7 y 14, donde daba un periodo de gracia y también la refinanciación, que se va a hablar más adelante. Como he dicho, el periodo de gracia que fue otorgado por la Superintendencia Financiera mediante ese circular, donde daban a 1 a 4 meses para que no le cobraran intereses tras intereses y pudieran estar, eh, pudieran adelantar esos pagos atrasados que tenían para ponerse a paz y salvo. Otro fue el programa de deudores que fue también hecho por la Superintendencia Financiera, donde se conversaban los bancos y los deudores para refinanciar esos, esas deudas que tenían a un interés y a qué cuota. Otro muy importante durante esta pandemia fue el aumento de estas cuentas de ahorro, corriente y CDT. Esto se debe ya que muchas empresas tuvieron que cerrar y le tocaron liquidar mucho a sus trabajadores y por eso se debe el aumento de estas cuentas. Otra cosa muy importante fue la reactivación gradual de los distintos sectores, donde necesitaban reactivar los sectores para que hubiera empleo y que esos deudores, ya cuando tuvieran el trabajo, pudieran pagar a los bancos a que les debían ya con el periodo de gracia o con la refinanciación, ya previamente hablado con la organización, con la entidad financiera. Unos conceptos, los conceptos más importantes que hubo en este artículo fueron la desvalorización del activo, que esto se debe que es la pérdida de activo que se le reconoce, que está reconocido en los estados financieros. Aquí se ve que esta desvalorización de activos, un ejemplo se puede dar cuando un carro se desvaloriza por cuestiones como la pandemia, donde muchas personas no tienen dinero para comprar un auto nuevo o ya usado y por eso se debe a esa desvalorización de un activo. Otro es la resiliencia, es que le brinda a la organización la oportunidad de afrontar esas situaciones adversas, recuperarse y garantizar su continuidad en el tiempo. Eso es como ser constante ser constante, no rendirse sin importar las crisis que se están dando. Un concepto muy importante en el sistema financiero es la morosidad, el volumen de créditos considerado moroso sobre el total de operaciones de préstamo y crédito concedido por una entidad financiera. La morosidad es el cuántos créditos ha prestado esa entidad financiera. La carga financiera es la suma de distintos gastos financieros y la amortización de capital, referida a los préstamos formalizados y pendientes de reembolso. Eso de pendiente de reembolso, lo que quiere decir que esas entidades financieras deben desembolsar un dinero para pagarle a esos deudores. ¿Y eso cómo se debe? Por esos préstamos que prestaron y no le han pagado sus intereses por la pandemia. Bueno, la iliquidez es una característica que cuando un activo no puede venderse fácilmente o si desea obtener efectivo de inmediato, se tendría que aceptar a un precio por debajo del precio normal que se vende ese activo.
Eso se vio mucho en la pandemia, donde mucha gente tocó vender unos activos por debajo de su precio para pagar a veces deudas que debían. Bueno, las implicaciones que se obtuvo en esa noticia, en ese artículo sobre el fondeo, fue que los establecimientos crediticios han tenido gran riesgo para solucionar esa morosidad. Perdón, la estabilidad de créditos han tenido gran riesgo para solvencia y morosidad. Lo que se quiere decir es que muchos establecimientos tuvieron el riesgo en la pandemia para solventarse, y eso se debe porque la totalidad de préstamos que, que hicieron las entidades financieras no podían cubrir, ya que muchas personas no pagaban esos intereses, esos ingresos que le entraban al banco. Otras implicaciones fue la entidad financiera que provocaron una fuerte reducción en los ingresos. Eso se debe mucho porque los deudores se quedaron sin trabajo, y a la hora de quedar sin trabajo no tenían ingreso para pagarles al banco donde habían prestado un monto de dinero, y esos intereses se iban acumulando. Por eso el mismo banco le tocaba solventarse por sí solo para sanar sus deudas. Otro sería la reducción de las inversiones por efecto de la pandemia. Esto fue algo muy grave, donde el artículo decía que ellos en Colombia están predestinados 80 millones de dólares, pero con la pandemia muchos inversionistas sacaron su dinero y quedaron apenas el 35 millones de dólares, donde esos bancos le tocó desembolsar ese dinero, y podía a veces tener un riesgo en la estabilidad. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias.